¿Por qué es tan importante descubrir esa función de la enfermedad? La razón filosófica es porque si no descubres la función que cumple tu síntoma y tu enfermedad, vas a seguir teniendo miedo y el miedo te va a seguir llevando a que quieras un medicamento que te alivie el miedo, no el síntoma. El objetivo es que si tú descubres la función que está cumpliendo tu síntoma, tu enfermedad en tu cuerpo y en tu vida, te vas a dar la oportunidad de ser tu mejor versión. Seguro que te has enfermado o has tenido algún síntoma que te ha asustado. Y esto es lo que sucede cuando algo sale de nuestro control. Tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a aquello que aparece en nuestro cuerpo y no podemos controlar. El problema es que cuando tenemos miedo, por miedo no nos damos la oportunidad de conocer, comprender, transformar y vivir disfrutando de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tenemos miedo, nos vamos enseguida a un médico, a un nutricionista, a un profesional de la salud, a alguien que nos dé una solución. El problema es que le pedimos una solución para nuestro miedo. No le pedimos una solución para lo que le está pasando a nuestro cuerpo. Sí, aparentemente sí que le estamos pidiendo una solución para el síntoma o la enfermedad que tenemos. Pero de verdad, en el fondo lo que le estamos pidiendo es que nos alivie el miedo. Y la prueba de ello es que en el momento en el que un médico te da un medicamento, tú te vas súper contento a tu casa y te lo tomas sin siquiera preguntarte qué efectos secundarios te puede estar provocando. Lo que pasa es que te vas tomando el medicamento, imagínate, un omeprazol porque tienes acidez y te lo vas tomando todos los días, o un antiinflamatorio, un analgésico, pero hay un punto en el que o se reproduce el mismo síntoma o aparece un síntoma nuevo. En ese momento el miedo vuelve a subir y cuando el miedo vuelve a subir, vuelves a ir a un médico para que te alivie el miedo, no el síntoma. La neuronutrición no es solamente una forma de alimentarte, no es solamente aprender a comer sano, es principalmente comprender cuál es la función que está cumpliendo tu síntoma en tu cuerpo. Porque cada enfermedad, cada síntoma, cumple una función. La pregunta clave es ¿cuál? Y para conocer cuál es la función que cumple esa enfermedad o ese síntoma, lo que utilizamos en neuronutrición es lo que hemos llamado la arquitectura del síntoma. Se llama así porque el síntoma se construye y para construirse utiliza todo lo que hay en tu cuerpo. Un síntoma, aunque aparezca en el intestino, no siempre tiene que ver exclusivamente con el intestino. A lo mejor ha habido un pico de cortisol, es decir, te has estresado y eso te ha dado un síntoma intestinal. No tiene que ver con tu intestino, tiene mucho más que ver con las emociones que has estado no gestionando y que aparecen en forma de una diarrea, por ejemplo. Y así con cada síntoma. Pero no es solamente entender que los síntomas, vale, no solamente están en el cuerpo, sino que tienen que ver con emociones. No, es aún más profundo. Por ejemplo, en esta semana salía el herpes y la clamidia. Son el síntoma que nos da el herpes, que esto lo conocemos todos, es que de repente aparece una úlcera, algo incómodo y desagradable en los labios, en la mucosa. ¿Qué ha pasado para que el herpes se manifieste? En la visión antigua de la medicina y de la salud, en el momento en el que tenemos la manifestación de un síntoma, lo primero que hacemos es buscar un enemigo. Y durante muchísimos años hemos creído que los enemigos eran los microbios, virus, bacterias, hongos y todo tipo de microbichos a los que hemos ido identificando, que conocemos unos pocos, muy pocos respecto a la cantidad que hay, pero en el momento en el que identificábamos a uno decías, ya está, hay que matarlo. Y es que el miedo nos lleva a querer defendernos, atacar, protegernos,
sin comprender todo lo que está pasando. Gracias al avance de la medicina y principalmente de la investigación en los últimos años en microbiología, inmunología y epigenética, ya sabemos que los virus, por ejemplo, es algo que construye no solamente nuestra biología, nuestro cuerpo, sino también nuestra genética. Es decir, vamos a heredar los virus de generación en generación. No solamente eso, sino que, por ejemplo, los seres humanos somos seres humanos gracias a que un virus facilitó que la placenta pudiese alimentar al feto. Esto ahora José nos da más detalles. Somos uno con nuestro virus, ¿no? Entonces me gusta mucho este artículo que dice que la placenta humana se vuelve viral, ¿no? Esto me gusta mucho, yo le he puesto un título, La placenta humana, una información viral, ¿no? Que es como un meme de internet, pero en realidad se refiere en este caso a que la placenta ha evolucionado, la placenta humana, desde hace varios siglos, según los estudios, para aumentar la cantidad de vasos sanguíneos que tiene y que para que esa cantidad de vasos sanguíneos aumente, se ha tenido que activar un virus en nuestra propia genética, un retrovirus, para hacer que los vasos sanguíneos sean grandes. ¿Por qué los vasos sanguíneos de las placentas humanas tienen que ser tan grandes? Porque tienen que alimentar un cerebro humano fantástico. Entonces, en verdad, nuestros microbios y nosotros somos uno desde el mismo momento de nuestra existencia, desde el mismo momento de la concepción, somos uno con nuestros bichos. El caso es que, comprendiendo la arquitectura del síntoma, no solamente descubrimos la función que está cumpliendo, en este caso el virus del herpes, en el cuerpo, sino que además que podemos aprovechar eso que está sucediendo para evolucionar, para mejorar, para actualizarnos. Es como si fuese un ordenador que hay que actualizar porque ya no funciona bien, se queda atascado, los programas ya no tiran como antes, no se puede encender a gusto, no se puede apagar a gusto. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué haces? Actualizas. Y cuando actualizas, ¿qué pasa? Pues pasa que no puedes utilizar el ordenador. Esto es igual. Cuando estamos actualizando la información biológica, epigenética y emocional, ten en cuenta que tus emociones están hechas de hormonas y de epigenética, de genes. Entonces, como estás fabricado de todo lo que está en tu cuerpo, cuando haces una actualización, ya sea emocional o biológica, gracias a un virus, porque un virus es información, no es un bicho, es un trozo de información. Cuando actualizas, tu cuerpo, igual que el ordenador, como tiene que reiniciar sus sistemas, no te deja que trabajes en él. Entonces tienes más sueño, más hambre, necesitas descansar, pero es porque estás actualizando información. Voy a contarte la arquitectura del síntoma en cuanto al herpes, porque es muy interesante y muy divertido ver cómo funciona. Y luego en esta sesión te contaremos todo lo que utilizamos para, uno, comprender esa arquitectura y dos, utilizarla para sanar, para no asustarnos, para comer mejor, para que nuestro sistema operativo, si continúo con la metáfora de los ordenadores, esté en óptimas condiciones. Voy. La arquitectura del síntoma herpes virus es la siguiente. El herpes es un virus que le da una información a la célula. Y esto es muy importante. Hay que tener muy claro que los virus no son, o bacterias, o no tienen entidad. Son un trozo de información. Es decir, es como si tu célula cogiese una herramienta y esa herramienta le sirve para algo concreto. Hoy sabemos que la herramienta herpes sirve para limpiar células cancerígenas, para limpiar el terreno de células cancerígenas. La pregunta es, ¿por qué hay células cancerígenas? Continuamos con la arquitectura del síntoma. Es como reconstruir la escena del crimen, ¿no? Vamos, hecho por hecho, comprendiendo qué es lo que ha sucedido. El herpes es una herramienta para la célula. Concretamente le sirve a la célula para limpiar el terreno. ¿De qué? De células cancerígenas.
¡Ah! Si tengo herpes, tengo cáncer. No, no tienes cáncer. Tienes células cancerígenas. Todos los seres humanos tenemos células. Y todas las células de todos los seres humanos tienen la capacidad de mutar. Nuestras células mutan. Y una de las mutaciones más sorprendentes y alucinantes es que la célula se vuelve inmortal. Esa mutación es la que conocemos como célula cancerígena. ¿Qué información recibe la célula, tanto del cerebro como de la biología del cuerpo? ¿Qué información está recibiendo y está dando para que tenga que dar la respuesta de inmortalidad? Para que tenga que mutar y convertirse en una célula inmortal. Nos toca comprender que somos seres con un cerebro absolutamente portentoso y que nuestro cerebro, por alguna razón, a esa zona, y nuestra epigenética, a esa zona le ha enviado la señal, ¿no? A la zona del labio, que de deseo de inmortalidad. Y entonces ahí es cuando viene la parte más poética de la epigenética. ¿Qué beso deseabas que fuese para siempre? Inmortal. Entonces, esa información de inmortalidad se va quedando en la zona del labio o en diferentes zonas de nuestro cuerpo, porque resulta que todas nuestras células tienen la capacidad de mutar y hacerse inmortales, de convertirse en células cancerígenas. No significa que tengamos cáncer, significa que algunas de nuestras células utilizan esta capacidad. Si nos hiciesen analíticas, pruebas diagnósticas exhaustivas a toda la humanidad, descubrirían que toda la humanidad tiene células cancerígenas en algún lugar. ¿Por qué? Porque es una capacidad de nuestra célula. ¿Por qué la célula que está alrededor de la zona del labio ha recordado cómo se muta para ser inmortal? Es una información que tiene que ver con la percepción que tiene el ser vivo, en este caso el humano que tiene el herpes, de su realidad. Y esa percepción es que hay algo en esta zona que queremos que sea para siempre. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que vemos que ese beso no va a ser para siempre, hay que limpiar la célula cancerígena, la célula que se estaba codificando como para siempre. Y entonces, como además hay mucho estrés, porque una persona que no está en estrés, que la información emocional, celular, biológica, epigenética, no le genera estrés, sino que acepta tranquilamente o no le va a dar el síntoma. ¿Cuándo da el síntoma? Cuando además hay un conflicto emocional. ¿Por qué? Porque el conflicto emocional altera a nuestro sistema endocrino. Nuestras hormonas se ponen en modo supervivencia, es decir, correr, pegar o hacerse el muerto. Entonces es como si dentro de nuestro cuerpo se subiese el volumen al máximo de todo lo que estamos viviendo. Es ese modo supervivencia lo que se suma en este engranaje a que aparezca la llaga, la úlcera, porque el herpes lo tenemos todos, pero solo se les va a manifestar a las personas que se les unan una serie de factores. Otro de los factores es, a lo mejor tú no te resuena nada de lo que te ha sucedido, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor he dejado a una persona o me he separado de alguien a quien quería tener cerca o le daba besos. Y hay personas a las que les va a resonar absolutamente esto del herpes y hay otras que van a decir, no, para nada. Vale, ahí es donde se pone en juego la epigenética, porque la información que hay en nuestro cuerpo no es solo nuestra, está fabricada de la memoria, de los genes, de la biología, de las emociones, de las experiencias de nuestros padres, abuelos y ancestros, al menos hasta la tercera o cuarta generación, que es lo que nos ha contado la epigenética, que está estudiado. A lo mejor son más, no lo sabemos,
pero de momento seguro, 4 generaciones al menos. Por tanto, aprovecha la información que te da tu cuerpo para preguntarte si hay alguien en tu familia, padres, abuelos, bisabuelos, que vivieron una separación que fue relativamente traumática y que se está resolviendo. ¿Por qué sabemos que se está resolviendo? Porque resulta que la función biológica del virus herpes es destruir las células cancerígenas. Es incómodo y cuando da el síntoma y aparece es desagradable, pero está limpiando. ¿Y está limpiando por qué? Porque está preparando el terreno para que aparezca algo nuevo. Es como si dijésemos que nos estamos preparando para recibir besos nuevos, que esos que pensábamos que iban a ser para siempre, pues ya no. Así es como funciona la arquitectura del síntoma. Comprendemos que está sucediendo algo a un nivel gastrointestinal. Me dices, ¿pero qué tiene que ver lo gastrointestinal con el herpes? Bueno, pues que si una persona tiene su microbiología que está principalmente configurada en el intestino, ¿no? El 80% de nuestro sistema inmune está en nuestro intestino. Y si tus intestinos no están funcionando bien, si tienes gases, estreñimiento, no vas al baño o vas demasiado, esto ya nos da la pauta de que tu sistema inmune va a estar alterado, va a estar en tensión. Entonces, a la mínima o emocional o biológica del medio ambiente, la reacción va a ser mucho más evidente o agresiva o duradera que en una persona que tiene su microbiología intestinal, gastrointestinal, funcionando al 100%. Entonces, lo primero que hacemos en neuronutrición para construir la arquitectura del síntoma es ver lo gastrointestinal. Los medicamentos, por supuesto, los antibióticos, los antiácidos, los antiinflamatorios, modifican por completo esa flora, esa microbiota intestinal, esa microbiología del cuerpo humano, no solamente en el intestino, sino también en el resto del cuerpo, y hacen que el intestino empiece a enfermar. Cambio en la alimentación, estrés, químicos y además la desaparición de esa microbiota natural con la que hemos sido configurados como seres humanos, hacen que nosotros terminemos tarde o temprano enfermando. Lo segundo es lo neurohormonal. ¿Cómo es lo neurohormonal en el herpes? Bueno, es que lo neurohormonal tiene que ver con las emociones. Si uno está muy triste o muy estresado o con un dolor de amor, ¿no? Que esto es lo que suele suceder con el herpes, o se está separando de algo de lo que se quiere mantener unido, lo que va a suceder es que neurohormonalmente vamos a estar hiperactivados y esa hiperactivación va a hacer que, y aquí depende de la respuesta ante el estrés que cada uno tenga, correr, pegar, hacerse el muerto, va a hacer que no te enfermes, ¿no? Y estés como súper extra, mega sano, hasta que a la mínima que te relajas, te da de todo. Estas son las personas que su respuesta ante el estrés es pegar. Si tu respuesta ante el estrés es pegar, tu configuración hace que mientras estás en estrés lo des todo, porque hay que pegar. Pero si tu respuesta ante el estrés es hacerte el muerto, en cuanto hay estrés, te da como un bajón y en ese bajón tu cuerpo aprovecha para echar mano de los virus que hemos dicho que son herramientas que tiene la célula para hacer cosas y cada virus va a tener una función diferente. Poco a poco, gracias a la investigación científica, vamos descubriendo cuál es la función de cada virus. Hoy os he contado que la función del herpes es limpiar, ¿no? Es destruir las células cancerígenas. La función de clamidia, que es otro virus, es como si tuviese en la célula una campana para llamar a los soldaditos de defensa. Cada virus es una herramienta. Estas cosas yo me entero porque me las cuenta José, ¿eh? Luego yo las traduzco a érase una vez la vida para mi cerebro de niña de 6 años a la hora de entender qué es lo que hacen los virus, las bacterias, los hongos en nuestro ser. Porque entendiendo la arquitectura del síntoma dejamos de tener miedo. Y entonces, si ya no tengo miedo, puedo ir al médico
para comprender lo que me pasa, para pedirle diagnóstico, porque cuanto más preciso el diagnóstico, más clara tengo la arquitectura de mi síntoma. Porque, como decía, si mi respuesta es pegar, mi síntoma se va a manifestar diferente. Pegar, para quien se haya conectado ahora mismo, me refiero a correr, pegar, hacerse el muerto. Si mi respuesta ante el estrés es pegar, sé que mi arquitectura del síntoma va a funcionar diferente que si es hacerme el muerto. Y que el cuerpo lo que hace es ir engranando lo que nos sucede para fabricar una solución. Decíamos, lo primero es lo gastrointestinal. Cómo funcionan tus intestinos nos da la pista de cómo funciona tu sistema inmune. Neurohormonal. ¿Cuál es tu respuesta al estrés? Nos da la pista de a qué vas a ser más, podríamos llamarlo vulnerable, pero no es vulnerable, es a qué vas a ser más y menos reactivo. La tercera parte es el sistema detox. ¿Qué es el sistema detox? Nuestro cuerpo tiene que todo el rato limpiarse, reiniciarse. Todos nuestros órganos tienen sus sistemas de limpieza. Cuando vamos a dormir, el hígado entra en fase de limpieza. Evidentemente, cuando hacemos pis y otras cosas, pues también estamos limpiando. Sudar también es otro mecanismo de limpieza y nos toca conocer bien y usar bien nuestros sistemas de limpieza. Por ejemplo, la respiración, ¿no? Que podría parecer que es algo para calmarse o... No, la respiración, cuando sabes utilizarla como un ejercicio y eres consciente de la respiración que haces, cómo metes el aire, cómo lo sacas, en cuánto tiempo, con cuánta profundidad, con cuánta rapidez, todos estos ejercicios de respiración sirven para limpiar, oxigenar el cuerpo. Entonces el sistema detox también va a facilitar que el sistema neurohormonal no esté reactivo, porque si yo a mi cerebro y a mis pulmones les envío la señal de que estoy respirando profundo, el sistema neurohormonal dice, eso significa que no hay estrés, a lo mejor he interpretado mal la cosa. ¿Por qué? Porque en automático, cuando tenemos miedo, respiramos aquí arriba. Pero cuando estamos tranquilos, respiramos muy profundamente. Y entonces, aún estando nerviosa, nervioso, si tú respiras profundo durante 2-3 minutos, tampoco es un montón, verás cómo la cosa cambia, incluso tus pensamientos van a cambiar. Es decir, uy, ¿qué ha pasado? Ha pasado que has puesto en comunicación tu sistema detox con tu sistema neurohormonal y este ha enviado la señal al cerebro de que a lo mejor la cosa está cambiando. Y por último, nos toca comprender la epigenética y la historia del síntoma. Comprender la epigenética y la historia del síntoma es darnos cuenta que lo que vivimos, las reacciones que tenemos ante nuestras distintas realidades, ante nuestros distintos estreses, vienen grabadas no solamente por nuestra educación, sino principalmente por los traumas vividos en el pasado de nuestros ancestros. Ahora, el ser humano es el único animal sobre la faz de la Tierra capaz de cambiar, activar y desactivar su genética. Esto es la arquitectura del síntoma. Y para cada síntoma hay un abordaje completo, profundo, que no solamente va a tocar lo que tiene que ver con la alimentación y tu cuerpo, sino con tu relación con tus alimentos, tu relación con tus emociones. La relación con los alimentos es súper importante, porque los alimentos son directamente los detonantes. Es lo que le da el empujón a la genética a despertarse. Esto es un experimento que hubo hace muchos años con unos ratoncitos que nos facilitó descubrir que las emociones traumáticas se heredan. Entonces a un ratoncito le torturaban, le electrocutaban, mientras olía a unos cerezos en flor. Entonces después de oler al cerezo en flor, resulta que la tercera o cuarta generación, es decir, que el bisnieto del ratoncito que ha sido torturado mientras huele el cerezo en flor,
que no tiene ni idea de lo que ha vivido su bisabuelo ratón, ante el cerezo en flor tiene la misma respuesta de estrés, se le dispara el cortisol, la adrenalina, etcétera, frecuencia respiratoria, cardíaca, ante la presencia, ya sin electrocución, ante la presencia del cerezo en flor. Bueno, pues es que hoy esto nos pasa a todos nosotros. Antes, el gluten, es decir, el pan, tenía una forma molecular. Hoy, el pan que comemos tiene una forma molecular muy diferente. Si volvemos al ejemplo del ratoncito, es como si a un ratoncito, en lugar de ponerle ante un cerezo en flor, le pones a nadar en un campo de flores de cerezo. El estrés que esto le produce, sin entender muy bien por qué, es que es su bisabuelo el que vivió el trauma, le puede disparar muchísimo más agresivamente los síntomas biológicos. Nos sucede lo mismo. El gluten no es lo que era. Antes era un cerezo en flor, así chiquitito, y hoy, debido a todo lo que hemos tenido que hacer con el trigo para que sea resistente, para que las plagas no maten nuestros campos de cereales, lo que ha generado es que se ha transformado tanto, ha mutado tanto, que en el momento en el que comemos pan se dispara muchísima epigenética y enseguida hay inflamación. Lo que hacemos en la consulta para tratar la parte epigenética, es decir, las alteraciones neurohormonales gastrointestinales y emocionales, lo primero es retirar el gluten. Dicen, pero si no somos celíacos, ya, es que el gluten que tenemos hoy no solamente no solo necesitas un diagnóstico de celiaquía para quitártelo, es partiendo de una hipótesis, lo retiramos para retirar el factor inflamatorio que más afecta en este momento al ser humano. En esta segunda parte, Josen nos va a detallar por qué el gluten epigenéticamente es tan determinante y por qué lo tenemos que retirar de la alimentación, por lo menos en las fases iniciales y hasta estabilizar el síntoma. Nos va a contar qué significa medicina funcional, nutrición funcional, qué es lo que nosotros hacemos desde la neuronutrición, es una visión funcional. Esto que os decía al principio, la enfermedad cumple una función. Vale. ¿Por qué es tan importante descubrir esa función de la enfermedad? La razón filosófica es porque si no descubres la función que cumple tu síntoma y tu enfermedad, vas a seguir teniendo miedo y el miedo te va a seguir llevando a que quieras un medicamento que te alivie el miedo, no el síntoma. El objetivo es que si tú descubres la función que está cumpliendo tu síntoma, tu enfermedad en tu cuerpo y en tu vida, te vas a dar la oportunidad de ser tu mejor versión. Hola, muy buena. Pues bueno, os quiero contar esta parte que a mí me emociona muchísimo por varios motivos, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que quitar el gluten? ¿Por qué el gluten tiene por qué el gluten tiene un valor a nivel biológico, como factor estresante, etcétera? Pues os voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Que me sirve de ayuda para contaros toda esta parte, ¿no? ¿Y qué es el gluten, José? ¿Qué es el gluten? ¿Qué es la harina? Entonces, ya sabéis, ¿no? Que todos habéis escuchado la harina de trigo, el gluten. Bueno, la historia del gluten empieza, todo el mundo le suena que empieza hace cientos de años con la siembra de las semillas de trigo y que el trigo se cultiva y que lo llevamos comiendo desde hace cientos de años, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente se acuerda de esta parte, ¿no? Cuando hace miles de años, por ejemplo, no había esa agricultura, entonces no teníamos cultivos de trigo, pero hace unos cientos de años, pues ya sí, ¿no? Podríamos decir que incluso hay referencias, ¿no? Desde los egipcios, etcétera, que ya tenían semillas de trigo y que comercializaban. Bueno, ¿qué sucede con este trigo? Pues sucede que en el año 1944 le dan un trabajo a una de las personas más conocedoras de botánica, de genética y de enfermedades de plantas,
para que desarrolle una nueva semilla de trigo, ¿de acuerdo? No la semilla de los egipcios que acabo de contar, sino una nueva semilla de trigo. Ese hombre se llamaba Norman Borlaug y Norman Borlaug fue contratado para desarrollar una nueva semilla de trigo en el año 1944. Le dan un cometido, un trabajo, le dicen, tú tienes que desarrollar una nueva semilla de trigo que crezca en un suelo desnutrido, que sea resistente a pestes, que sea resistente a sequías, que sea resistente a todo tipo de plagas, ¿no? Entonces tienes que encontrar esa semilla de trigo modificada y entonces Norman Borlaug, que era un experto genetista y además experto en plantas, empieza a hacer distintas mutaciones, mezcla la semilla de trigo con distintas plantas y al final, después de un trabajo que le toma prácticamente entre 3 y 5 años, consigue una semilla nueva de trigo que es mutada genéticamente, que pasa de tener 14 cromosomas, que es la que tenía y se puede encontrar en algunos estudios, en algunos resquicios que se han encontrado semillas antiguas, de 14 cromosomas a 48 cromosomas. ¿Y cuál es el problema más importante de esta semilla modificada genéticamente para que nos afecte tanto en la salud, para que tenga tantas cuestiones relacionadas con la epigenética, con la mente y las emociones y con el físico, el cuerpo, que también puede enfermar por esta semilla? ¿Qué es lo que tiene esta semilla, que no es la semilla antigua que sembraban los egipcios, los sumerios? Pues que aglutina, aumenta la cantidad de una sustancia, de una proteína llamada gluten. Entonces, la mayoría de la gente que ha escuchado la palabra gluten, probablemente mucha gente no se ha detenido a pensar por qué los biólogos le han puesto a la proteína que tiene el trigo gluten, ¿no? ¿Qué significará gluten? Bueno, pues en latín gluten significa nada más y nada menos que pegamento. No es un insulto, no es algo deplorable, no, es un bote de pegamento, ¿no? Entonces, si muchos tenéis un bote de pegamento en casa, bueno, pues ese bote de pegamento, entonces lo que más contiene la nueva semilla de trigo, ha acumulado aproximadamente de 15 a 20 veces más cantidad de gluten, ¿vale? Entonces, tiene mayor cantidad de pegamento esta semilla, entonces, y por supuesto también ha aumentado un montón su cantidad de azúcar. Se entiende que la planta, al ser modificada genéticamente, ha aumentado sus capacidades de supervivencia de una forma artificial, no natural. ¿De acuerdo? Entonces, este es el trabajo, como decía, de este hombre, Norman Borlaug, que consigue que esta planta se modifique genéticamente. Bueno, ¿quién era Norman Borlaug? Que en realidad nadie hemos oído hablar de él. Bueno, pues era el padre de la genética, de la agricultura genética moderna. De hecho, todos le consideran como el padre de la genética de Monsanto, que es la empresa que se encarga de hacer mutaciones genéticas en plantas y en semillas para luego comercializarlas en todo el mundo entero en este momento, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con esta semilla mutada genéticamente? Bueno, cambia tanto, ¿no? Su estructura. Es como que antes el trigo era una planta más bien gigantesca, de casi 2 metros de altura, con un contenido de unas semillas verdes, era más bien como una mazorca cerrada que tenía dentro de sus pequeños granitos de trigo. Y hoy en día la planta ha modificado, si ustedes pueden ver una foto comparativa, es tan diferente la planta y la semilla del trigo que parece otra planta en realidad, ¿no? Entonces se entiende que esta mutante genética, que además no se hicieron estudios para ver si en el transcurso de los años se enfermaba más la gente, si cambiaba su estructura física, molecular, genética. Bueno, en esa época no había ningún tipo de estudio. La lanzaron al mercado, pegó un montón, la agricultura empezó a comprarla en todas partes porque veían que crecía rápido, que casi no necesitaba agua, que le podías echar todo tipo de pesticidas, porque además, junto con este desarrollo genético industrial, aparece también la era moderna, ¿no? Que está llena de medicamentos, de pesticidas, de químicos, y esa planta modificada genéticamente se utilizan pesticidas tremendamente potentes que destruyen prácticamente cualquier insecto o plaga, ¿no? Y uno de los pesticidas más utilizados en la industria del trigo se llama glifosato, ¿vale? Entonces se añade una cosa más, a todo este trabajo se añade un químico, una cosa más que el gluten puede resistir, que la planta de trigo puede resistir porque ha sido fabricada para resistir todo tipo de situaciones. Se le añade un problema más, que es un químico
tremendamente tóxico llamado glifosato, ¿no? En toda esta estructura química de la fabricación. Bueno, la gente, entonces, como ya habéis escuchado que Gaby os contaba, entonces, el gluten es el causante de todos los males, de los problemas de salud, de la carga genética. No, no, no. También tiene mucho que ver con esto que contábamos acerca de los ratones, del experimento que se hizo en los ratoncitos para ver su genética de estrés, pero es que además en nosotros no solamente se añade la química pura y dura de la semilla de trigo. ¿Qué más se añade en nosotros como causa de estrés? En nosotros se añade no solamente la falta de alimentos, como en el estudio que se hizo de la hambruna holandesa, sino que además de la falta de alimentos, se añade un shock o un trauma emocional, ¿no? Entonces, en la hambruna holandesa, que es un estudio muy amplio, ¿no? que se ve con escasez de recursos, se puede ver que estos niños no solamente tenían poca alimentación y que luego reciben algún tipo de alimentos y empiezan a mejorar la alimentación después de 1944 en Holanda, sino que además están sufriendo, están padeciendo un tipo de estrés emocional. Lo más increíble de todo esto es que el sufrimiento, el estrés emocional unido al tipo de recursos que utilizas, o sea, en este caso, por ejemplo, era ambiente con escasos recursos, pero hoy con Gaby estamos contando que además también puede estar presente un químico tóxico que se graba junto con la información emocional, por ejemplo, en este caso, de estos niños con escasez de recursos. Y cualquiera diría, bueno, pero esa fue la historia de sus abuelos. En realidad no tendría por qué pasar nada en las generaciones posteriores. Hoy en día sabemos, gracias a estos estudios de genética, tanto en animalitos como en seres humanos, que el trauma se hereda y se pasa de generación en generación. ¿Por qué? ¿Por qué motivo se pasa la herencia genética? ¿Por qué motivo se hereda no solamente esa respuesta del cuerpo, esa respuesta química? ¿Por qué además tiene que contener una respuesta emocional? Porque si no, la supervivencia no se aseguraría de ninguna manera. Si solamente en los seres humanos existiese el factor medioambiental llamado trigo y no hubiese ninguna emoción, ningún sentimiento profundo, nada que estuviese asociado a ese problema químico, que en este caso sería la mutación del trigo, las siguientes generaciones no podrían tener ni la menor idea de qué es lo que les afecta. O sea, no habría recuerdo celular, biológico, de dónde viene el trauma. No habrían herramientas para arreglar todo esto. ¿Vale? Entonces, me parece súper importante que todos tengamos claro que en realidad no se trata solamente de la comida, sino de algo más, ¿no? Entonces, a la hora de explicar qué cosas produce el trigo en nuestro cuerpo, entonces ya sabéis que existen vinculantes no solamente biológicos, sino también de estrés, ¿no? Es decir, emocionales, mentales, etcétera, etcétera. Es un compendio de factores. Bueno, pues, ¿qué es lo que hace el gluten, no? Entonces ya sabéis que cuando hablo del gluten, no me refiero solamente al alimento, sino a todo esto que acabo de contar, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el gluten? Este pegamento que aglutina y conjunciona no solamente la parte biológica de una planta mutada genéticamente, que además recibe un montón de pesticidas químicos y es capaz de resistirlos y no morir en ese vínculo químico, ¿no? Y que luego nos lo comemos nosotros, también une ese pegamento emociones y pensamientos. ¿Qué pasa entonces a nivel intestinal, a nivel digestivo? Sucede que se juntan entonces el estrés emocional que puede tener la persona, no solamente el gluten, sino estos alimentos inflamatorios que son el gluten, los químicos, el glifosato, el aumento de consumo de azúcares, la comida chatarra, la comida procesada, la comida no biológica, ¿no? Entonces todo esto se junta a ese estrés que acabo de contar. También se junta dormir mal, dormir poco, situaciones del día a día, pero que van despertando en la persona toda esa respuesta emocional genética que puede estar vinculada de hace 2 o 3 generaciones, cuando no había buenos alimentos, cuando se dormía mal porque había que trabajar un montón de horas o no se podía dormir bien porque se dormía en espacios cerrados donde había mucha gente compartiendo el medio ambiente. Poca actividad física. Hoy en día es uno de los factores más tremendos. Si lo pensamos bien, la poca actividad física normalmente en nuestro tiempo está asociado a un trabajo de oficina. Hace 2 o 3 generaciones atrás,
la poca actividad física estaba relacionada a personas enfermas que no podían salir de sus camas por enfermedad o por un cuadro rarísimo que les producía, por ejemplo, una parálisis o alguna enfermedad mutilante, ¿no? Como la lepra en su día, que les impedía tener actividad física. Entonces, nuestro subconsciente detecta todos estos factores, no como factores de la vida moderna, de trabajar en una oficina, etcétera, sino los va asociando a información antigua que tenga grabada en la genética, ¿no? Y está asociada además a este tipo de alimento, por supuesto. Y por supuesto, los medicamentos, que decía, en este mundo moderno, ¿no? Donde hay además de muchos químicos, también los medicamentos contribuyen a que este alimento llamado gluten, a que con todo eso que significa el gluten, en el intestino, además se produzcan varias alteraciones. Por este motivo, que en realidad está relacionado no solamente con la nutrición, sino también con el estrés, es que terminamos desarrollando distintos tipos de enfermedad. Este planteamiento que acaba de comentar Gaby desde esa perspectiva de neuronutrición, donde atendemos no solamente, como veis, podemos atender la parte nutricional, por supuesto, la podemos atender, pero no solamente debemos atender esa parte nutricional. En nuestro enfoque, en la neuronutrición, dado que no solamente tiene que ver con el intestino, sino, como había contado, tiene que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con los sistemas de limpieza del cuerpo y tiene que ver con la historia que está asociada a cada una de estas manifestaciones clínicas, ¿no? Lo que contaba Gaby, por ejemplo, del virus herpes, de la asociación con recuerdos genéticos de besos que quieres que sean inmortales, que duren para siempre, o sea, toda esa asociación que no es solamente física, sino también mental y emocional, está grabada en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. En este caso, en el caso del virus herpes, hay un recuerdo que está guardado, por ejemplo, entonces la genética, entonces tiene sentido todo esto, está guardada en la piel, en las mucosas, ¿no? Así como otros órganos, entonces según la función de cada órgano, tendrá algún tipo de recuerdo genético en el cual está guardado en ese órgano. La tiroides, por ejemplo, es un órgano que sirve para la energía del cuerpo, para la energía física, ¿no? Entonces, cada órgano tiene su propia función. El intestino también tiene su propia función y el intestino es un órgano que podríamos decir central, principal en todo este trabajo, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, como contaba Gaby, ¿no? Para cerrar esta parte y luego dar paso a preguntas, entonces, cualquier síntoma, cualquier manifestación, cualquier enfoque terapéutico tiene 4 aspectos principales a tomar en cuenta. El sistema gastrointestinal y todo lo que tiene que ver con el sistema gastrointestinal, desde la nutrición, desde cómo funciona el intestino, desde qué otras cosas más comes, etcétera, hasta la función neurohormonal, que es el otro aspecto importante, cuántas horas duermes, cuál es tu grado de estrés, te sientes con energía o muy cansado, tienes ansiedad, y los sistemas de limpieza del cuerpo. Cuando duermes, cuántas horas duermes, cómo funciona tu hígado, cuánto te hidratas, qué tal tienes la piel, cómo funciona tu sistema de eliminación urinaria y, por supuesto, la historia que tiene que ver con la persona, su epigenética, ¿no? Entonces, estos aspectos que son de enfoque terapéutico están todos unidos en nuestra biología y son importantes en el enfoque de la neuronutrición. Esto de la arquitectura del síntoma es lo que se nos ha ocurrido a través de estos 10 años de experiencia, tratando a miles de personas ya, y juntando lo que antes hacíamos. Antes hacíamos por un lado medicina, por otro lado nutrición y por otro lado psicología. Gracias a trabajar separadamente estos temas, nos dimos cuenta que todo el rato estaban unidos. Que todo el rato, si una persona estaba muy nerviosa y no gestionaba su estrés, eso repercutía directamente en su síntoma. Y entonces, al ir viendo cómo a nuestros pacientes les ayudaba y les resolvía la vida en muchos casos. El otro día nos escribió una mujer que estuvo hace muchos años con Josen y nos contó, dijo, es que estoy mucho mejor, he bajado 42 kilos y hay cosas que aún
emocionalmente me queda resolver. Es que muchas veces lo emocional no es necesaria o exclusivamente emocional. Tiene que ver con que sigue activo el detonante que te hace que sientas o tristeza o rabia o ganas de salir corriendo. Y no es necesariamente una persona o una situación. A veces es un olor, un alimento. En el momento en el que aparecieron las noticias respecto de la guerra, hace poco, muchísima gente entró en estrés y se le volvieron a detonar síntomas de enfermedades que aparentemente estaban resueltas. Lo mismo nos sucedió cuando estábamos en pandemia, que muchísima gente, y además muchas personas que escuchaban decir tapa boca, ¿no?, respecto a la mascarilla, entraban en estrés absolutamente fuera de lo que correspondería a ponerse una mascarilla. ¿Por qué? Esto lo descubrimos preguntando por historias familiares, y son historias familiares en las que en Cataluña, en País Vasco, les prohibían hablar su idioma, les tapaban la boca en la época de la dictadura. Es fascinante cómo la memoria emocional de nuestros ancestros condiciona completamente no solamente nuestro comportamiento, nuestra respuesta biológica, nuestra configuración biológica. Entonces, en ese sentido, es vital que conozcas, que te reconozcas y que te des cuenta de ciertas subidas de volumen dentro de ti. Porque en cuanto sube el volumen, esto significa que hay algo más. Que no es solamente que se te haya enfermado tu cuerpo, sino que se te han detonado una serie de elementos que te están dando la oportunidad de actualizar tu sistema operativo, que te están dando la oportunidad de mejorar, que te están dando la oportunidad de estar verdaderamente bien en ti. Aprovecha cada síntoma para quitarnos el miedo, que este es el título de esta sesión, no es quitarte el miedo a la enfermedad y transformarla en tu aliada. Te toca conocerte bien a ti mismo, cuerpo, mente y emociones. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. José y yo estamos súper contentos porque para nosotros esta es una nueva etapa en la que estamos compartiendo los frutos de lo que llevamos sembrando y cosechando y trabajando estos 10 años, y vosotros sois los primeros en escuchar lo que es la arquitectura del síntoma. Así que os doy la bienvenida a esta nueva forma de ver la enfermedad como una aliada, no como un enemigo. Gracias, Gaby, también por este mensaje que has dado para que todo el mundo tenga claro de que no hay que tener miedo del síntoma. Sí es verdad que algo aprendí como médico, ¿no? O sea, que la enfermedad no es nuestro enemigo, ¿no? O sea, no es un enemigo. En todo caso, es un gran aliado, un compañero que a mí, como médico, me ayuda a identificar lo que la persona puede hacer para sentirse mejor, para sanar, para conectar consigo misma o mismo y para crear esa vida que quiere crear o tener, ¿no? Entonces, esto fantástico que la enfermedad sea una puerta para ese camino de conexión y de salud. Os invitamos a utilizar vuestra enfermedad como camino de autoconocimiento, y no solamente un autoconocimiento de desarrollo personal, es un autoconocimiento para evolucionar, para ser mejores personas y para ayudar a los que están cerca de nosotros a cambiar el mundo. El mundo se cambia de uno en uno. Empieza en ti. Muchas gracias, buenas noches, hasta el próximo día. Un abrazo, chao, éxito.